punto de intersección de las alturas y va a estar dentro del triángulo. Y en un triángulo obtusángulo, recordar que aquí hay dos alturas que van a quedar fuera del triángulo. Por lo tanto, por esa razón, el punto de intersección de las alturas quedaba fuera del triángulo aquí, y en el triángulo rectángulo, el punto de intersección de las alturas queda en el vértice del ángulo recto, ¿ya? Por lo tanto, el ortocentro, la posición que tiene, depende del tipo de triángulo en que está, ¿ya? Después, hicimos varios ejemplos relativos a eso y llegamos a el concepto de bisectriz. Entonces, vamos a retomar desde aquí. Recordar que una bisectriz es un rayo que divide a cada ángulo en ángulos de igual medida. Por lo tanto, en todo triángulo podemos trazar tres bisectrices. Las bisectrices se van a intersectar en un punto que se llama incentro, y se llama incentro porque es el centro de una circunferencia inscrita. Ahora, en cualquier tipo de triángulo, a diferencia de lo que pasa cuando uno traza las alturas, acuérdense que el punto de intersección de las alturas podía quedar dentro, fuera o en el límite del triángulo. Aquí, el incentro siempre va a quedar dentro del triángulo, ¿ya? Eso es una diferencia con el ortocentro, que es el punto de intersección de la altura. Entonces, en cualquier tipo de triángulo, por eso se llama incentro, porque es el centro de una circunferencia inscrita, ¿ya? Y lo otro que es importantísimo es que el incentro, como es el centro de una circunferencia, equidista de los lados del triángulo. ¿Por qué? Porque esas distancias que yo estoy trazando ahí son los radios. Y esa distancia es la distancia más corta que hay entre el centro y el lado. Por lo tanto, se dice que el incentro equidista siempre en cualquier triángulo, ya, de los lados del triángulo. Entonces, esa es una propiedad del incentro. ¿Ya? Entonces, recordar, no sé si vimos el ejemplo, pero lo vamos a averiguar. Aquí nos preguntan, al trazar una bisectriz en un triángulo escaleno, ya desde el menor de los ángulos interiores, ¿qué tipos de triángulos se formaban? Recuerden que aquí tenemos un ángulo recto, que es el ángulo recto que está en el vértice C, y yo voy a trazar la bisectriz del menor de los ángulos, ¿ya? Entonces voy a tomar este ángulo como el menor. Podría ser el otro también, pero yo voy a tomar el del vértice A como el menor, y vamos a trazar la bisectriz. Entonces me preguntan qué tipos de triángulos se forman en este triángulo rectángulo cuando se traza la bisectriz del menor de los ángulos. Claramente aquí se forma un triángulo DCA, que es un triángulo rectángulo. Y el triángulo DBA se ve obtusángulo, y el DBA, pero tenemos que asegurarnos que sea obtusángulo. Acuérdense que ustedes no se pueden guiar por lo que ven. Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo, acuérdense del teorema del ángulo exterior, es exterior al triángulo DCA. Entonces, en el triángulo DCA, este es un ángulo exterior, y el ángulo exterior siempre es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces, nosotros podemos asegurar que ese ángulo de ahí mide más de 90 grados, por lo tanto, es un ángulo obtuso. Por lo tanto, el triángulo BDA obligatoriamente es un triángulo obtusángulo. Por lo tanto, cuando uno traza la bisectriz, desde el menor de los ángulos de ese triángulo rectángulo, se forma un triángulo rectángulo o un triángulo obtusángulo, pero no se forma ningún triángulo acutángulo, ¿ya? Entonces, ahí vamos con el segundo elemento secundario, que es una bisectriz. Ahora vamos a trabajar con la transversal de gravedad. Entonces, la transversal de gravedad es un trazo que une el vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿ya? Entonces, es muy importante que algunos alumnos aquí confundan, por ejemplo, una bisectriz con una transversal de gravedad. La transversal de gravedad, ¿ya?, lo que hace es unir, déjenme buscar mi lápiz, acá está, vértice con punto medio. Eso es una transversal. Da lo mismo el ángulo que se produzca aquí, ¿ya? Porque muchos alumnos creen que esto es una bisectriz. No, ese ángulo no necesariamente es igual con ese, por lo tanto esto no necesariamente es una bisectriz. Podría pasar que en algunos casos, triángulos muy especiales, coincida la bisectriz con la transversal, por ejemplo, pero la transversal no necesariamente es una bisectriz, ¿ya? La condición para ser transversal de gravedad es que salga de un vértice y caiga al punto medio del lado opuesto. Eso es una transversal de gravedad, ¿ya? Ahora, vamos a trazar la transversal que sale desde el vértice A al punto medio del lado opuesto. Fíjense que esos segmentos yo los marco igual,
Esa es la transversal AE. Luego vamos a trazar la transversal FB, que sale desde el vértice B y cae al lado opuesto en el punto medio. Entonces, este trazo es igual con ese. Ese punto donde se intersectan las tres transversales se llama centro de gravedad, ¿ya? Entonces, todos los triángulos tienen un centro de gravedad, que es el punto de intersección de las transversales. Ahora, el centro de gravedad, al igual que el incentro, siempre va a estar dentro de la figura, ¿ya? Entonces ahí tenemos el centro de gravedad. Y recuerden que siempre cuando hablamos de punto medio, marcar que estos segmentos tienen que ser iguales, ¿ya? Acuérdense que el punto medio divide a cada segmento justo por la mitad. Entonces es bueno que ustedes marquen con letras que esos segmentos son iguales. Ahora, un triángulo rectángulo pasa exactamente lo mismo. Fíjese, unimos vértice con punto medio del lado opuesto, vértice con punto medio del lado opuesto, vértice B con el punto medio de su lado opuesto, y ahí tenemos el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad en cualquier tipo de triángulo, igual que el incentro, está siempre dentro del triángulo, a diferencia de lo que ocurría con el ortocentro, que es el punto de intersección de las alturas, que dependiendo del tipo de triángulo, a veces está dentro, a veces está afuera, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, recuerden que ya hemos visto altura, que hace la altura, sale desde un vértice y cae en ángulo recto al lado opuesto o a la prolongación. Bisectriz, divide un ángulo en dos ángulos de igual medida. Transversal de gravedad, sale desde un vértice y cae al punto medio del lado opuesto. ¿Ok? Ahora, vamos con las propiedades de la transversal de gravedad. Aquí abran bien los ojitos, porque esta parte habitualmente ustedes no la usan, no la manejan o la olvidan, ¿ya? Ojo con esto. A ver, esta propiedad, la propiedad número 1 del centro de gravedad, es una propiedad que tiene que ver con geometría proporcional o con semejanza de triángulo, así que no voy a explicar el trasfondo de esto todavía porque nos falta un poquito de contenidos, ¿ya? Todavía no hemos llegado a semejanza y esto tiene que ver un poquito con semejanza. Pero ustedes tienen que saber que el centro de gravedad divide a cada transversal en la razón 2:1. ¿Ya? Entonces no voy a explicar todavía por qué, así como la ley M me demoré un poquito en explicar el por qué, ya aquí todavía no voy a explicar por qué necesitamos más elementos, más teoremas. Entonces, ¿qué pasa? El centro de gravedad, fíjense en la transversal CD, divide la transversal CD en la razón 2:1. O sea, este trazo que está aquí, el CG, mide el doble de lo que mide el GD. ¿Ya? Déjenme ver si lo tengo ahí marcado. Bueno. Lo mismo pasa con la transversal AE. El trazo AG mide el doble de lo que mide el GE. Entonces, siempre el centro de gravedad divide a cada transversal en la razón 2:1. Fíjese, la transversal FB, el centro que es G, la divide en la razón 2:1. Por eso pongo 2K y K. Y la otra también. Fíjese, yo pongo 2T y T. Ahora, habitualmente los alumnos me dicen, profe, ¿cómo yo me doy cuenta de cuál es el segmento que mide el doble del otro? Bueno, fíjense en los vértices. Fíjense que siempre el segmento que está ligado al vértice es el más largo. Fíjense que el trazo CG es el doble del GD. Fíjense que el que está ligado al vértice es el doble. El que está ligado al vértice del triángulo es el doble del otro, ¿ya? Por lo tanto, siempre esa es la forma de guiarse para ver cuál es el trazo que es mayor que el otro, ¿ya? Entonces, el centro de gravedad divide a cada transversal en la razón 2:1. Ahora, esta propiedad que vamos a ver a continuación también es muy, muy importante. Dice, si tenemos un triángulo ABC que es rectángulo en C, vamos a dibujarlo, y D es punto medio del trazo AB, fíjense que D viene a ser punto medio de la hipotenusa. Acuérdense que todo triángulo rectángulo tiene dos catetos, cateto, hipotenusa, ¿ya? Entonces, cuando ustedes trazan la transversal de gravedad que sale desde el vértice del ángulo recto, aquí se produce algo especial, muy especial. Ponga atención. Resulta que todo triángulo rectángulo se puede inscribir en una semicircunferencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el trazo CD, ¿qué es de la circunferencia el trazo CD, chiquillos?
¿Qué es AD del trazo de la circunferencia? El diámetro. Es el radio, muy bien. Esto es radio, y esto también es radio. Entonces, cuando uno traza en un triángulo rectángulo, ojo, porque esta propiedad es solo para los triángulos rectángulos, en cambio esta propiedad número 1 es para todos los triángulos, en cambio esta es solo para los triángulos rectángulos, ¿ya? Si en un triángulo rectángulo usted traza la transversal de gravedad que sale desde el vértice del ángulo recto y cae en la hipotenusa, va a pasar que estos tres segmentos son iguales, el trazo CD igual a la D igual al DB. Pero no solo eso, podemos decir que la transversal de gravedad mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, muy importante, siempre que usted trace la transversal de gravedad y usted se dé cuenta que la transversal de gravedad mide la mitad de lo que mide el lado a donde cae, eso tiene que ser un triángulo rectángulo, no hay otra opción, ¿ya? Entonces, es muy importante que no solo observen eso, sino que además el triángulo, fíjense en el triángulo ACD. ¿Qué tipo de triángulo es este triángulo ACD? Isósceles. Isósceles. Entonces aquí se forma un triángulo isósceles, por lo tanto sus ángulos basales tienen que ser iguales. Ojo con eso, los triángulos isósceles. Cualquier triángulo que tenga dos lados iguales es isósceles. Ahora, fíjense en este triángulo de aquí, el triángulo CDB. También es un triángulo isósceles, porque el lado CD igual al DB. Por lo tanto, este ángulo y ese ángulo tienen que ser de igual medida. Lo voy a marcar con otra letra, porque obviamente que este ángulo beta no necesariamente es igual a alfa, porque CD es una transversal de gravedad, no una bisectriz, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, en algunos triángulos muy especiales puede ser que alfa sea igual a beta, pero para allá eso lo vamos a ver como caso especial más adelante. Entonces, en todo triángulo rectángulo, cuando uno traza la transversal de gravedad, ¿ya? Y se da cuenta que la transversal de gravedad mide la mitad de lo que mide el lado donde cae, entonces inmediatamente ese triángulo tiene que ser rectángulo. No hay otra posibilidad. De hecho, hay un ejercicio acá que tiene que ver con eso. Bueno, ahí yo les marqué para cuando descarguen el PPT que estos triángulos son isósceles. Ya, ojo que aquí yo no les marqué los ángulos, pero sería bueno que ustedes después, si descargan eso, ustedes lo marquen, ¿ya? Ahora, supongamos que ese valor ni siquiera los dan. Imaginemos que ese valor ni siquiera nos dan eso, porque ese valor incluso está un poquito de más. Dice, en el triángulo de la figura adjunta, CE es transversal de gravedad. O sea, si nos dicen que C es transversal de gravedad, yo tengo que marcar que este punto es punto medio, o sea, que ese trazo es igual a ese. ¿Ya? Luego me están diciendo que el doble de C es igual a la B. Fíjese que aquí yo lo puse un poquito más grande. Entonces vamos a decir que el trazo CE, espérense, voy a borrar esto de aquí porque si no se van a confundir. Sabemos que esos trazos son iguales, no les voy a poner letra todavía porque voy a decir que ese trazo es igual a ese, ya. Entonces, vamos a decir que el doble del trazo C es igual a la B. Eso lo tienen que marcar en la figura. Ustedes generalmente lo leen y no lo marcan. Es decir, si el trazo C mide A, el trazo AB es 2A. O sea que todo este trazo mide 2A. Por lo tanto, como E es punto medio, cada uno de esos segmentos tiene que medir A. Y por lo tanto, la única posibilidad de que una transversal de gravedad mida la mitad de lo que mide el lado donde cae es que el triángulo sea rectángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo AEC es un isósceles. Y si es un isósceles, los ángulos basales tienen que ser iguales. Y el triángulo CEB también es un isósceles. Y si ustedes suman en el triángulo ABC los ángulos interiores, es decir, suman alfa con este ángulo que mide alfa más beta, con este ángulo que mide beta, estoy sumando los ángulos interiores del triángulo. Y ahí tenemos 2 alfa más 2 beta, y por ende, si yo factorizo por 2, entonces al dividir por 2 nos queda que alfa con beta suman 90. Entonces, este ángulo que
que está aquí, inevitablemente tiene que ser un ángulo recto. Por lo tanto, siempre que usted vea que se trazó la transversal de gravedad y la transversal de gravedad mide la mitad de lo que mide el lado donde cae, ese triángulo es rectángulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, F es centro de gravedad. Y me dicen que el trazo CD es a la E en la razón 3s2. Fíjese cómo metemos ahora ya el concepto de proporción. Aquí tenemos un concepto que ya habíamos visto anteriormente. Nos dicen que el trazo CD es al trazo AE en la razón 3s2. Y además nos están diciendo que CD mide 9 centímetros. Entonces vamos a reemplazar aquí CD por 9. Y aquí vamos a formar una proporción donde nosotros sabemos por el teorema fundamental de las proporciones que el producto cruzado tiene que ser equivalente. Y después nos preguntan por el trazo FE, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, multiplicamos cruzado, ojo que eso se llama aplicar el teorema fundamental de las proporciones, que lo vimos cuando vimos razones y proporciones. Fíjense cómo las cosas se van ligando y se van mezclando, ¿ya? Entonces, este 3 que está multiplicando al otro lado de la igualdad divide. Por lo tanto, el trazo AE va a medir 6. Entonces, si el trazo AE mide 6, y ustedes acaban de aprender que, fíjense que F es centro de gravedad. Si F es centro de gravedad, divide a cada transversal, ¿en qué razón? El centro de gravedad. 12/1. 12/1. Por lo tanto, este trazo mide el doble de ese. Entonces yo podría buscarlo, hay alumnos que lo hacen rápido e intuitivamente, a ver, dos números que sumen 6, pero que uno sea el doble del otro. ¿Qué números serían? El 4 y el 2. Exacto. Ahora, si usted no lo puede hacer rápido, lo hace con letras, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado porque hay gente que tiene más habilidad. Entonces, yo digo, bueno, estos trazos están en la razón 12/1, tienen que sumar 6, sumo, me queda 3, divido por 3, ¿ya? Me queda 3K igual a 6, divido por 3, y ahí me va a quedar que el valor de K es 2. Y si el valor de K es 2, aquí yo pongo 2 y aquí pongo 4. ¿Ya? Entonces, si usted no lo puede calcular así rápido mentalmente, plantee la ecuación. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, ahí tenemos la medida del trazo FE, que es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Eso es. Entonces, propiedades, acuérdense, me va a devolver para que no se les olvide, porque esto, ojalá vayan haciendo un resumen, chiquillo, que haya estas definiciones. Entonces, acuérdense, hemos visto altura, punto de intersección de la altura, ortocentro, después bisectrices, el punto de intersección de las bisectrices se llama incentro, después vimos el centro de, o sea, las transversales de gravedad, su punto de intersección se llama centro de gravedad, y el centro de gravedad tiene una propiedad que dice que divide a cada transversal de gravedad en la razón 12/1, ¿ya? Y propiedad número 2, en todo triángulo rectángulo, cuando se traza la transversal de gravedad, ¿ya? Que sale desde el vértice del ángulo recto, ¿ya? Estos tres segmentos tienen que ser iguales porque son los radios de esa circunferencia y se forman además dos triángulos isósceles. Y visto desde otro punto de vista, en cualquier triángulo donde usted vea que la transversal mide la mitad de lo que mide el lado donde cae la transversal, entonces ese triángulo tiene que ser recto desde el vértice donde sale la transversal. Seguimos, simetral. Cuarto elemento secundario. La simetral es una recta que se levanta perpendicular por el punto medio de cada lado del triángulo. Entonces, a ver, aquí tenemos punto medio. Fíjense que este trazo es igual a ese, ¿ya? Entonces vamos a levantar la simetral. Eso es una simetral, ¿ya? La simetral es una recta que se levanta perpendicular por el punto medio, ¿ya? Ahora, muchas veces los alumnos la confunden con la altura, ¿ya? Cuidado, voy a trazar una altura para que no me lo confundan, pero ¿dónde tengo las líneas aquí? Acá. Entonces, si a mí me hablan, por ejemplo, de una altura, la altura sale desde un vértice y cae perpendicular al lado opuesto. Eso sería una altura, pero la altura tiene la obligación de salir desde un vértice. En cambio, la simetral es perpendicular por el punto medio. ¿Se entiende?
profe. Sí, profe. Entonces, esto es una altura, ¿ya? Esto es una simetral. Eso es, ¿ya? Ahora, si a mí me preguntaran por una transversal de gravedad, vamos a hacer la diferencia, ¿qué es una transversal de gravedad? La transversal de gravedad sale desde un vértice y cae al punto medio del lado opuesto. Eso es una transversal, la que está pintada de verde. ¿Ok? Entonces, tienen que ir distinguiendo, haciendo la diferencia. De hecho, en la casa, cuando estén estudiando, dibujen su triángulo, dibuje la altura, dibuje la simetral, dibuje la transversal, dibuje la bisectriz, para que pueda hacer la diferencia, ¿ya? Vamos a borrar. Ya. Entonces, ya que estamos claros qué es lo que es una simetral, vamos a trazar las tres simetrales. Eso significa que vamos a buscar punto medio de cada lado y vamos a levantar la perpendicular. 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 Y siempre por el punto medio de cada lado del triángulo, ¿ya? Siempre es bueno marcar que el punto medio con letras ahí, estos segmentos de igual medio. Entonces, el punto donde se intersectan las tres simetrales se llama circuncentro. Y el circuncentro, por eso se llama así, es el centro de una circunferencia circunscrita. ¿Qué significa circunscrita? Que está por fuera del triángulo y pasa por los tres vértices del triángulo, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar los tres puntos medios de cada lado respectivamente y vamos a levantar la perpendicular justo por el punto medio, perpendicular justo por el punto medio y la perpendicular justo por el punto medio, en este caso de la hipotenusa porque aquí es triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos trazadas las tres simetrales y fíjense que las tres simetrales se intersectan aquí en el circuncentro que está justo en el punto medio de la hipotenusa. Entonces, ojo, el circuncentro es un punto especial en el triángulo rectángulo, siempre está ahí en el punto medio de la hipotenusa y sigue siendo el centro de una circunferencia circunscrita. Eso siempre va a ser así para cualquier tipo de triángulo, ¿ya? Lo que cambia es la ubicación. Fíjese ahora en un triángulo obtusángulo. En un triángulo que tiene un ángulo obtuso, vamos a levantar perpendicular por el punto medio, perpendicular por el punto medio, perpendicular por el punto medio. Entonces ahí nuestro circuncentro queda fuera del triángulo, a diferencia del triángulo ocutángulo que estaba dentro, en el triángulo rectángulo que está justo en el punto medio de la hipotenusa. Bueno, aquí el circuncentro sigue siendo el centro de una circunferencia circunscrita, pero el circuncentro está fuera del triángulo cuando es obtusángulo. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí, chiquillos, se entiende? Sí. Ahora, propiedades. Bueno, dentro del concepto de circuncentro hay una propiedad que es muy relevante, que el circuncentro equidista de los vértices del triángulo. ¿Por qué? Porque si yo trazo esa línea, estoy trazando la distancia que hay entre un vértice del triángulo y el circuncentro. Pero no solo eso, estoy marcando un radio de la circunferencia. Entonces, cuando yo estoy trazando esas líneas, estoy hablando de los radios, pero también estoy hablando de la distancia más corta que hay entre el vértice y el circuncentro. Entonces, esas tres distancias son iguales, porque todos los radios son iguales. Eso significa equidista. Equi significa igual, dista, distancia. Por lo tanto, siempre los tres vértices de un triángulo equidistan, están a la misma distancia del circuncentro, porque esa distancia son los radios de la circunferencia. Y eso es para todo triángulo, no es solo para el triángulo obtusángulo, es para cualquier tipo de triángulo. ¿Todo bien? Okay. Ya, ahora, ojo con esto, tienen que siempre estar atentos a esto. Fíjense en el triángulo, aquí, fíjense en el triángulo COB. ¿Qué tipo de triángulo es COB? Si estos dos son radios, ¿qué tipo de isósceles? Siempre tienen que estar atentos a los triángulos isósceles, a los equiláteros. Siempre, ojo, cualquier triángulo con dos lados iguales es isósceles y por ende los ángulos basales de esos triángulos tienen que ser de igual medida. ¿Ya? Esa es la clave cuando uno está resolviendo ejercicios, que van apareciendo cosas que no están dichas directamente, pero que usted tiene que deducir. ¿Ya? Entonces, cualquier triángulo que tenga dos lados iguales, finalmente es un triángulo isósceles y por ende sus ángulos basales van a ser iguales. ¿Ya? Listo.
Ahora, tienen que aprender que hay cosas muy sencillas como marcar la definición del elemento secundario en la figura es la clave para resolver el ejercicio. Por ejemplo, cuando uno está trabajando con la altura, tiene que marcar el pie de la altura. Cuando uno está trazando una bisectriz, tiene que marcar que los ángulos son de igual medida. Cuando a mí me están hablando de una transversal de gravedad, tengo que marcar que sale desde un vértice y cae al punto medio, y tengo que marcar el punto medio marcando que los segmentos que producen son iguales, ¿ya? Acá esto es una simetral. Entonces, si a mí me hablan de que esto es una simetral, yo tengo que marcar la definición de simetral en la figura. O sea, no solo yo tengo que decir, mira, EF es simetral. No, tengo que marcar que este punto es punto medio, ¿ya? Y que sale y que se levanta en ángulo recto. Entonces, eso yo lo tengo que dejar plasmado en la figura. Eso es muy importante. Luego, me dicen que el ángulo ABC mide 35 grados y me preguntan cuánto mide este ángulo. Entonces, con eso tan sencillo que hicimos de marcar, ¿ya? Yo inmediatamente visualizo que este triángulo, el triángulo FEB, es un triángulo rectángulo, y por lo tanto, yo sé que este ángulo que está acá afuera, voy a usar el teorema que ustedes generalmente olvidan, el teorema del ángulo exterior. Acuérdense que en todo triángulo, este es un triángulo, en todo triángulo el ángulo exterior es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Por lo tanto, ese ángulo que está aquí afuera es equivalente a la suma de esos dos. Por lo tanto, ese ángulo que está ahí mide 90 más 35, que es 125. ¿Ya? Entonces yo inmediatamente digo ángulo exterior equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Y entonces fíjense cómo se mezclan las cosas, marcar la definición en la figura, y solo por el hecho de marcar la definición en la figura yo me doy para el triángulo rectángulo y ocupo el teorema del ángulo exterior. Se van sumando las cosas. Seguimos. Acá dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, el ángulo ACB mide 70 grados. EF es simetral del segmento AB y EF es igual a EB. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo BAC? Este de aquí. Entonces, vamos a ir marcando simetral, perpendicular por el punto medio. Como esto es punto medio, tengo que marcar que esos segmentos son iguales. Luego, además, me dicen que EF es igual a EB, por lo tanto, este trazo, este de aquí, es igual con ese, ¿ya? Y me están diciendo que el ángulo ACB mide 70, entonces lo marco, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes marquen toda la información en la figura, ¿ya? Ahora, fíjese, no lo están diciendo, pero ¿qué tipo de triángulo es el triángulo FEB? No escuché, Jairo, otra vez. Isósceles. Pero es solo un isósceles. Rectángulo. Es un isósceles rectángulo. Ese es un triángulo notable. Yo le dije que pusieran atención con él. Entonces, como es un isósceles rectángulo, los ángulos basales tienen que medir 45 grados. Listo. Entonces, ahora yo sé que estos tres ángulos, S más S más S, me tiene que dar 180. Entonces, ahí está la clave, pues marcar toda la información en la figura, ¿ya? Y luego determinamos la medida de ahí. Entonces, 70 más 45 son 115. Para llegar a los 180, ese ángulo BAC tiene que medir 65. ¿Todo bien? Sí, profe, se me había quedado pegado. ¿Lo podría explicar la última parte? De nuevo. Ya sabía que cuando dijo triángulo isósceles. Ya, entonces, como este es un triángulo isósceles rectángulo, fíjate en el triángulo FEB, es un isósceles rectángulo. Entonces, todo triángulo isósceles rectángulo tiene los ángulos basales de 45 grados. Entonces, ahora, para poder determinar lo que te están pidiendo, porque te están preguntando cuánto mide el ángulo BAC, que es el que está marcado de azul, tú sabes que ese ángulo más S suman 180. 70 más 45 son 115. Para llegar a los 180 te faltan 65. ¿Ahí sí, Jairo? Sí, profe. Gracias. Ya. Último elemento secundario para que puedan trabajar en su guía, poner atención, mediana. La mediana es un segmento que une los puntos medios de los lados del triángulo. Aquí da lo mismo el tipo de triángulo si yo voy a dibujar uno solo. Puede ser acutángulo, rectángulo, obtusángulo, y va a pasar lo mismo.
Entonces, vamos a ubicar puntos medios, ¿ya? De cada lado del triángulo. Entonces, cuando nosotros unimos dos puntos medios con un segmento, eso se llama mediana, ¿ya? Ahí tenemos la mediana FE, ahí tenemos la mediana DE, ahí tenemos la mediana DFD, ¿ya? Entonces, es muy importante que aquí tenemos muchas propiedades. Aquí tienen que abrir bien los ojitos porque aquí tienen hartas propiedades que tienen que reconocer cuando uno traza las medianas. A ver, primero, aquí se van a dar líneas paralelas, es decir, cada mediana es paralela a uno de los lados, o sea, FE, la mediana FE es paralela al lado AB. La mediana FD es paralela al lado CB y la mediana DE es paralela al lado CA. Y por esa razón, como aquí tenemos paralelas, siempre que hayan paralelas vamos a tener ángulos correspondientes, alternos e internos, ya que van a ser de igual medida. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si ustedes observan aquí, tenemos líneas paralelas, espérense. Aquí tenemos hoy no me quiere quedar derecho, pero bueno, paralelas cortadas por una transversal. Vamos a marcar eso. Entonces, obviamente que las paralelas cortadas por una transversal forman esos ángulos que tienen que ser de igual medida. Esos son ángulos correspondientes, ¿ya? Tienen por ahí escondida una ley F, ¿ya? Entonces, vamos a ir marcando todos los ángulos que sean respectivamente de igual medida. Fíjese que aquí también, como el trazo de E es paralelo con el trazo CA, este ángulo y ese ángulo también tienen que ser de igual medida. Son por ángulos entre paralelas. Después, esos dos ángulos que estoy marcando ahí de azul también son correspondientes. Entre ellos van a ser de igual medida. ¿Por qué? Porque FE es paralela con AB y tenemos ahí la transversal CB que corta esas dos líneas. Luego tenemos ese ángulo que también por correspondiente son de igual medida. ¿Por qué? Porque FD es paralelo con el trazo EP. Entonces, ahí se van dando esos ángulos de igual medida y vamos a marcar ese ángulo que tenemos ahí de color verde que va a ser de igual medida que ese y ese por ángulos entre paralelas. Esos son ángulos correspondientes, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos tres triángulos, pero que no solo comparten los ángulos, sino que comparten los lados, ¿ya? Van a ser congruentes, de ahí le vamos a marcar los lados. Pero fíjese aquí, se forma una ley Z. Entonces, este ángulo que está aquí tiene la misma medida que ese, vamos a marcar de azul. Ley Z, fíjese, ese ángulo la misma medida que este. Ley Z, ¿cierto? Y por último, ustedes vamos a ponerle aquí letras del alfabeto griego para que se vea con más claridad, que tenemos puros colores. Entonces los de color rojo los vamos a pintar, los vamos a marcar de alfa, pero vamos a cambiar el color del lápiz si no, no se va a notar. Ahí sí. Entonces, tenemos que este es alfa, este es alfa, este es alfa. Vamos a decir que los que están pintados de azul son beta, los que están pintados de verde vamos a llamarle épsilon. Entonces, fíjense que alfa, beta y épsilon son ángulos que tienen que sumar 180 porque son ángulos interiores de un triángulo. Por lo tanto, de manera inevitable, este ángulo de aquí tiene que ser épsilon porque estos tres ángulos tienen que sumar 180. Entonces, ese ángulo de ahí, épsilon. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos triángulos que están aquí comparten ángulos y lados, ¿ya? Déjenme marcar ahora los lados. Ya, entonces, fíjese, vamos a marcar los lados. Acuérdense que F, E y D son puntos medios, por esa razón yo marco ahí A, B, C y C, ¿ya? Entonces, ahí yo me doy cuenta que estos triángulos son congruentes, no porque se vean parecidos, sino porque comparten, fíjese, ángulo, lado y ángulo. Entonces, esos triángulos claramente son congruentes. Lo mismo el ángulo 3 con el ángulo 1. Comparten el ángulo beta
comparten el ángulo epsilon y el lado que mide B. Por lo tanto, el triángulo 1 con el triángulo 3 también son congruentes. Y lo mismo va a pasar con el triángulo 1 con el triángulo 2. Comparten el ángulo epsilon, el lado que mide A y el ángulo que mide alfa. Por lo tanto, esos triángulos son congruentes. Y no solo eso, este es beta, este es epsilon, este es alfa. Este que está en el centro, que es el cuarto triángulo, también es congruente con los otros, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta que este triángulo que está en el centro está rotado, está invertido, es congruente con los otros, pero está invertido. Fíjese que este ángulo epsilon está al lado opuesto, el ángulo alfa al lado contrario, el ángulo beta al lado contrario. Entonces, ese triángulo que está en el centro está en otra posición respecto de los otros que están ahí, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 4 triángulos congruentes. Y otra cosa muy importante, con la congruencia, fíjese, como el triángulo 1 es igual al triángulo 2, porque son congruentes, porque comparten los lados y los ángulos, este trazo que está aquí tiene que medir C, porque todos los lados van a tener que medir ABC, ¿ya? Fíjese entonces que esta mediana mide la mitad de lo que mide su lado paralelo. Entonces, por congruencia, nosotros estamos seguros que la mediana siempre va a medir la mitad de lo que mide su lado paralelo. Entonces, en cualquier triángulo, en cualquiera, donde a mí me digan, ¿sabe qué? Se unieron los puntos medios de estos lados, y si me dicen que esta mediana mide 5, entonces el lado paralelo tiene que medir 10, porque siempre está esa relación. La mediana tiene que medir la mitad de lo que mide su lado paralelo, y eso está dado por congruencia. Entonces, ese es A. Fíjense que esta mediana mide A, que es la mitad de su lado paralelo. Este lado mide B, que es la mitad de lo que mide su lado paralelo. Y aquí este va a medir C, que es la mitad de lo que mide su lado paralelo. Entonces, siempre la mediana, por congruencia, tiene que medir la mitad de lo que mide su lado paralelo. Entonces, esas 4 propiedades se las anotan, las aprenden, las ponen en un resumen porque las vamos a utilizar. Y ojo con la ley Z, porque aquí también aparece mucho porque estamos trabajando con ángulos entre paralelas, ¿ya? Entonces, dice, en el triángulo PQR de la figura, PRQ mide 30 grados. Ya, entonces marcamos. PQR mide 40 y me preguntan cuánto mide el ángulo PMN. Entonces, ¿qué pasa? Como MN es una mediana, inmediatamente estos trazos tienen que ser de igual medida. No es malo que los marquen, aunque en este caso no juega un gran rol, pero ustedes tienen que saber que la mediana siempre es paralela a uno de los lados. Por lo tanto, inmediatamente estos ángulos que están aquí son ángulos correspondientes, ¿ya? En el fondo ahí ustedes tienen una F, una ley F que está medio escondida, pero ahí está. Entonces esos ángulos son de igual medida. Entonces, si me están preguntando cuánto es la medida del ángulo PMN, este que está aquí, podemos usar el teorema del ángulo exterior. En el triángulo RMN, este ángulo es exterior, por lo tanto es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Por lo tanto, el valor de X tendría que ser 70. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Eso es. Seguimos. Aquí tenemos un triángulo ABC, donde me dicen que M, N y O son puntos medios de los lados respectivos. Fíjense que me dicen solo que son puntos medios, pero yo me doy cuenta que si yo tengo la unión de dos puntos medios, esas son medianas. Entonces yo estoy claro que NM es mediana, NO es mediana y NO es mediana. No me están diciendo que son medianas, pero si me están diciendo que son puntos medios, tengo que deducir que son medianas, ¿ya? Entonces en mi mente vienen, y hay 4 triángulos que son congruentes, las medianas son siempre paralelas, miden la mitad de lo que mide su lado paralelo. Esto tiene que venir inmediatamente cuando yo me doy cuenta que tengo una mediana, ¿ya? Ahora, me están preguntando por la suma de alfa con beta, ¿ya? Entonces, importante, aquí estos ángulos son correspondientes. Déjenme cambiar el color del lápiz acá. Entonces, este ángulo y ese ángulo tienen que ser iguales. Este ángulo con ese ángulo tienen que ser iguales porque estas líneas son paralelas. Y claramente por ley Z, fíjese, aquí tenemos una Z, este ángulo tiene que ser igual con ese. Y por ley Z aquí, ese ángulo beta tiene que ser igual con ese. Entonces, ahí tenemos ese triángulo NOM,
claramente la suma de los ángulos interiores dentro de él tiene que ser 180 y por lo tanto el valor de alfa más beta es 150. ¿Ya? Eso es. Ahora, también algunos alumnos me dicen, profe, mire, en vez de la ley Z, podría decir que ese ángulo de ahí es exactamente igual a ese, porque ahí los ángulos están cruzados. Acuérdense que ese triángulo del centro está en una posición invertida. Y también podríamos decir que 30 más alfa más beta suma 180. Como sea, ¿ya? Siempre acuérdense que hay más de una manera de visualizar un ejercicio, ¿ya? Ahora, repaso. Tenemos los elementos secundarios y su punto singular. El punto singular es donde se intersectan. Entonces, el punto de intersección de las alturas, ortocentro. Punto de intersección de las bisectrices, incentro. Punto de intersección de las transversales, centro de gravedad. Punto de intersección de las simetrales, circuncentro. Y el punto donde se intersectan las medianas, cuidado, las medianas solo se intersectan de a dos en dos, nunca se intersectan las tres medianas simultáneamente. Por lo tanto, no hay punto singular para la intersección de las medianas, ¿ya? Ahora, dos casos especiales, y con esto ya estamos casi terminando. A ver, hemos visto altura, bisectriz, simetral, transversal de gravedad, mediana, los elementos secundarios, y tienen que aprenderse bien las definiciones. Pero, ¿a dónde viene aquí un poquito la confusión? En algunos triángulos pasa que coinciden los elementos secundarios dependiendo del tipo de triángulo. Por ejemplo, cuando el triángulo es isósceles, va a pasar algo muy especial. Fíjense que aquí vamos a trazar, acuérdense que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y dos ángulos basales de igual medida, pero de ahí vamos a marcarlo ahora. Nos interesa que esos dos lados son iguales, vamos a trazar la bisectriz del ángulo ACB. Entonces, ahí como yo estoy trazando una bisectriz, ojo, ese se llama ángulo del vértice, ¿ya? Entonces, este es el ángulo del vértice, estoy trazando la bisectriz del ángulo del vértice. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos triángulos que están aquí, uno de los postulados que nos permite decir que son congruentes, porque hay más, es, fíjese que este triángulo con este comparten ese lado, comparten ese ángulo y también comparten el lado CD. Por lo tanto, esos triángulos son congruentes porque comparten lado, ángulo, lado. ¿Ya? También hay algunos alumnos que me dicen, profe, y ese ángulo igual con ese, entonces también podemos decir que son congruentes por ángulo, lado, ángulo. También puede pasar que los triángulos sean congruentes por más de un postulado. Pero quiero apuntar a otra cosa. Nosotros nos dimos cuenta que esos dos triángulos, ACD y BCD, son congruentes. Por lo tanto, los triángulos que son congruentes comparten sus lados y sus ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Comparten ese ángulo, obviamente, porque además el triángulo ABC es isósceles, pero además este ángulo es igual que ese. Y si dos ángulos son iguales y suman 180, la única posibilidad es que ese ángulo mida 90. Entonces aquí quedan dos ángulos rectos. Entonces pasa que aquí CD, además de ser una bisectriz, que fue lo primero que yo tracé, sale desde un vértice y cae perpendicular al lado opuesto. Entonces CD, además de ser bisectriz, es una altura. Y no solo es una altura, porque el triángulo que tenemos aquí con ese son congruentes. Entonces este trazo es igual a ese. Entonces cae justo en el punto medio. Entonces CD, además de ser bisectriz, además de ser altura, es transversal de gravedad porque sale desde un vértice y cae al punto medio del lado opuesto. Y también es simetral porque es perpendicular por el punto medio. Entonces, en un triángulo isósceles coinciden los elementos secundarios correspondientes a la base. Entonces, CD es bisectriz, pero también es altura, también es simetral y también es transversal de gravedad. Coinciden los elementos secundarios correspondientes al lado distinto, pero los otros no, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a dibujar aquí para ya hacer la diferencia. Si yo aquí, por ejemplo, trazara la bisectriz, ahí, y vamos a marcar, esto es bisectriz,
Y después se me ocurre, por ejemplo, marcar aquí la altura o la transversal de grado. Vamos a trabajar con la altura acá. Fíjese que aquí la altura cae en ángulo recto, eso es más o menos por ahí, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que aquí la bisectriz no tiene nada que ver con la altura, son cosas distintas, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con la transversal de gravedad. Por lo tanto, solamente coinciden en el triángulo isósceles, ¿ya? Los elementos secundarios correspondientes a la base, ¿ok? Ahora, ahí está, en el libro de ustedes aparece así: en todo triángulo isósceles, ojo cómo está escrito, dice, en todo triángulo isósceles no equilátero. ¿A qué se refiere con un triángulo isósceles no equilátero? Que tiene solo dos lados iguales, ¿ya? Entonces, en todo triángulo isósceles con solo dos lados iguales, a eso se refiere con triángulo no equilátero, coinciden los elementos secundarios correspondientes al lado distinto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con el caso del triángulo equilátero. En el triángulo equilátero pasa algo más especial todavía. Aquí coinciden los elementos secundarios de cualquier lado. Entonces, por ejemplo, en un triángulo equilátero, ustedes saben que los triángulos equiláteros, los ángulos interiores miden 60 grados. Entonces, si ustedes trazan, por ejemplo, una bisectriz, esa bisectriz cae en el punto medio, porque esos triángulos que se forman ahí, el ACD con el CDB son congruentes, y también va a ser altura. Entonces, CD es bisectriz, es altura, es simetral y es transversal. Aquí la mediana no coincide, ¿eh? La mediana no juega aquí. Lo mismo pasa con AE. AE también es transversal de gravedad, también es bisectriz, también es altura, también es simetral. Y lo mismo pasa con FB. FB es bisectriz, es simetral, es transversal. Entonces aquí coinciden los elementos secundarios correspondientes a cualquier lado. En cambio, en el triángulo isósceles, que tiene solo dos lados iguales, coinciden los elementos secundarios correspondientes a cualquier lado, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Ahora, fíjense que aquí, cuando ustedes en un triángulo equilátero trazan las tres alturas, que es lo mismo que trazar las tres bisectrices, que es lo mismo que trazar las tres transversales, ¿ya? O las tres simetrales, obviamente que este punto que tienen aquí, voy a marcarlo de otro color, fíjense, ahí sí, este punto es el centro el punto de intersección de las alturas, o sea, el ortocentro, pero también el punto de intersección de las bisectrices, es el incentro, también el punto de intersección de las simetrales, el circuncentro. Por lo tanto, aquí no solo coinciden los elementos secundarios, también coinciden que este es el incentro y es el circuncentro. Ahora, otra cosa importante, aquí cuando ustedes trazan todas las alturas o todas las bisectrices o todas las simetrales, se producen 6 triángulos. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, todos rectángulos, pero además son todos triángulos rectángulos escalenos, porque los ángulos interiores de esos triángulos chiquititos que ustedes ven ahí miden 30, 90 y obviamente para completar los 180 este tiene que medir 60. Entonces todos esos triángulos que ustedes ven ahí son escalenos, pero además son todos congruentes porque comparten, fíjense, un lado y el ángulo, por lo menos el ángulo de 90 y el ángulo de 30, ¿cierto? Entonces al compartir ángulo, lado, ángulo, son todos congruentes, o lado, ángulo, lado también puede ser. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando ustedes trazan todas las transversales de gravedad, o todas las bisectrices, o todas las alturas, se forman 6 triángulos, todos congruentes y todos escalenos. Y acuérdense que ese punto es el incentro y también es el circuncentro. Ahí coinciden elementos secundarios y también puntos singulares. Ya, entonces, ahí hemos terminado, chiquillos. Quiero que se pongan a trabajar en su guía. Les voy a mostrar la guía con que van a trabajar. Van a descargarla. Esto lo voy a subir en un ratito el PPT al Drive. Me tienen que esperar un poquito. Entonces les muestro. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá está.
como siempre, chiquillos, trabajando, marcando toda la información. A ver, un poquito, ¿qué pasó aquí? Me quedo pegado. Ahí sí. Ahí. Pensé que... Ahí sí. Que le hice una actualización y van a estar apareciendo todas esas notas nuevas ya. Entonces... Como siempre, chiquillos, marcar toda la información en la figura. Cada vez que vayan a trabajar con algún ejercicio, por favor, marcar todos los datos y además la información que usted va a ir deduciendo, ¿ya? Acuérdense que hay que trabajar mucho aquí con la figura. Acuérdense de los postulados de congruencia. Acuérdense de que si les dicen que los triángulos son congruentes, marcar esa información en la figura, ¿ya? Entonces, por ejemplo,